y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En mayo de 1941, el ejército alemán era virtual dueño de Europa. Tras una arrolladora campaña en los Balcanes de apenas 3 semanas, la Wehrmacht había derrotado a yugoslavos y griegos y expulsado a los aliados de nuevo al mar. Las tropas británicas se refugiaron en la isla de Creta, contra la que Hitler lanzó algunas de sus mejores unidades, los paracaidistas. Por razones políticas y militares, en la primavera de 1941, Hitler se decidió a intervenir en los Balcanes. Tras una breve y contundente campaña de apenas 3 semanas, conquistó Yugoslavia y Grecia, expulsando a los aliados de nuevo al mar. Los británicos evacuaron entonces a Creta las tropas que pudieron salvar, dispuestos a hacer de la isla un bastión aliado en el Mediterráneo. Su tortuosa orografía, así como lo accidentado de unas costas de más de 1000 kilómetros de escarpados acantilados, parecía convenir a los propósitos de la defensa. Además, para los alemanes resultaba imposible una operación de desembarco marítimo dada la desigualdad entre la armada británica y la italiana, de modo que, a instancia del general paracaidista Kurt Student, se determinó conquistar la isla mediante una operación de asalto aéreo. Cuando ésta se desató, el 20 de mayo de 1941, 10.000 paracaidistas alemanes descendieron sobre los defensores, que no lo esperaban, a los que se sumarían otros 7.000 soldados llegados por mar y unos 5.000 de la 5ª División de Montaña, aerotransportados hasta los aeródromos que tomarían los paracaidistas. El asalto alemán, llevado a cabo por la 7ª División Paracaidista, la única de la que disponía la Wehrmacht, perseguía 3 objetivos. En el oeste, el importante aeródromo de Maleme, cerca de Canea, del que se habrían de ocupar la primera oleada en la mañana del día 20. La segunda oleada, que saltaría por la tarde, se dirigía a los aeródromos de Rétimo, en el centro, y Heraclión, la capital, en el este. Pertrechados tan solo con armas ligeras, los asaltantes contaban con la sorpresa como único elemento a su favor. Debían apoderarse de los aeródromos y resistir hasta que, un cuarto de hora después, los refuerzos les permitieran resistir el previsible contraataque aliado. Estos, dirigidos por el general neozelandés Bernard Freyberg, sumaban unos 42.000 hombres, pero la mayoría de ellos estaban mal armados, más de una veintena de blindados y prácticamente ningún avión, ya que los pocos existentes fueron retirados ante la perspectiva de verse aniquilados por la Luftwaffe. Pero el ataque alemán resultó menos coordinado que sobre el papel, y ni durante la mañana ni la tarde del primer día había conseguido dominar ninguno de los aeródromos, de modo que no podían recibir refuerzos. Era urgente tomar al menos uno, y lo antes posible. Los alemanes se concentraron entonces en Maleme, que parecía el más accesible. Tuvieron suerte porque, dirigido por el coronel Andrew, el 22º batallón neozelandés se retiró por la noche al haberse cortado las comunicaciones con el cuartel general y no atreverse a tomar sus propias decisiones. Con esta decisión había sellado la suerte de la batalla. En la mañana del 21 de mayo, un ataque aéreo alemán deshizo una potente fuerza naval británica, aunque los transportes germanos sufrieron la pérdida de parte de la 5ª División de Montaña. Por la noche de ese día, más paracaidistas arrojados sobre Maleme habían logrado capturar toda la zona y pudieron poner allí todo un regimiento de infantería. En Berlín supieron que lo peor había pasado. Pese a que la resistencia aliada durante los siguientes días retrasó la toma de los demás aeródromos, su flota no pudo ya impedir el desembarco de tropas alemanas por mar, dado el dominio alemán del aire y los escasos efectivos de la Royal Navy en la zona, en un momento en que la preocupación del almirantazgo británico era la persecución del Bismarck que estaba teniendo lugar en el Atlántico. La operación constituyó un enorme éxito para la Wehrmacht, pero su elevado coste determinó a Hitler a no volver a emplear a los paracaidistas en su función original. En lo sucesivo, constituirían efectivos de élite de la infantería ordinaria del ejército alemán. Don José Antonio Alcaide, muy bienvenido. Muchas gracias. Otra vez. Un placer tenerle con nosotros de nuevo. Bueno, es autor de este libro, La conquista de Creta, 1941, Unternehmen Merkur, o sea, Operación Merkur, que está, lo están viendo ustedes aquí en español, que también ha tenido edición británica, que está en inglés, y por cierto, no creo que sorprenda a nadie, con un número de ediciones superior a la que ha tenido lugar en España, y que además estaba pronto a salir también en francés y en polaco. Bueno, creo que el libro, la verdad es que merece la pena. Es un relato pormenorizado en lo escrito y en lo gráfico de la conquista de Creta, que es un episodio del que hoy vamos a hablar. En primer lugar, para decir que los primeros que desarrollan la idea de los paracaidistas, como luego sería entendida, fueron los soviéticos. Lo que pasa es que por los avatares políticos de la Unión Soviética de los años 30, aquello se detuvo, pero el paracaidismo era muy popular en aquella época en la URSS. Luego
esa idea la retomaron los alemanes. Pues sí, prácticamente fue en 1930 cuando ese ejército creado por Trotsky, el ejército soviético, empezó a hacer ciertas maniobras de pequeño calado, pequeñas cantidades de personal, pero el problema que ellos veían es el mismo problema que no se solucionó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que eran los soportes que llevaban el paracaídas al paracaidista, que era simplemente una cinta. Eso impedía llevar una gran cantidad de peso por parte del soldado y, bueno, pues prácticamente estaba indefenso. De hecho, los paracaidistas alemanes que toman Creta llevan una pistola y 6 granadas de mano, que no es gran cantidad de material. El material venía en unos contenedores que se lanzaban aparte y que ellos tenían que buscar, abrir, recoger y distribuir, lo que facilitó el gran número de bajas que tuvieron en Creta. Bueno, antes de la operación de Creta, Creta es la primera gran operación paracaidista de la historia, pues tenemos que decir. Antes de Creta había habido otras operaciones de menor calado, sin duda, también llevado a cabo por los alemanes en el frente occidental y que habían sido de un notable éxito. Sí, la verdad es que ellos tuvieron un notable éxito, sobre todo en la toma del aeropuerto de Oslo. En Noruega, cuando esa operación que coincide prácticamente ingleses y alemanes casi al mismo tiempo tomando Noruega, los alemanes esperaban ser recibidos con los brazos abiertos y, sin embargo, el aeropuerto de Oslo se defendió pues a capa y espada. Y la verdad es que se lanzaron sobre él unidades paracaidistas, muy pocas y en pequeña cantidad cada una de ellas, que tomaron el aeropuerto y facilitaron ya la llegada de aviones con personal. Después los paracaidistas alemanes volvieron a actuar en Narvik y en el frente occidental, concretamente en Bélgica, donde el acto de Ben Emael, la fortaleza que se suponía que iba a impedir el paso de las unidades alemanas por Bélgica hacia Francia, pues cayó en cuestión de horas, gracias a que ellos tomaron tierra, hicieron un envolvimiento vertical sobre el techo de la fortaleza y desde allí conquistaron la fortaleza escasamente en horas. Volviendo a Creta, sobre la proyección que había hecho el Estado Mayor alemán de la invasión de la isla, por razones de tener que enviar allí, era muy complicado, además en esa época, tener que enviar alimentos, en fin, los abastecimientos, el petróleo, las armas. Al final la operación se retrasó prácticamente una semana. Más verás. En un principio Studen propuso a Göring el día 19 de abril la operación. A Hitler se le propuso el día 20. El día 21 ya le convencieron porque no lo veía muy claro y ordenó su ejecución el 26 de abril. Entonces se preveyó en un principio que se haría el 10 de mayo. Luego se retrasó al 15 y al final se inició el día 20 de mayo. Básicamente porque no disponían de combustible. El combustible que usaron los aviones no llegó a los aeropuertos de salida hasta el propio día 15, que se suponía que era la segunda oportunidad en la que se iba a hacer el asalto aéreo. Bueno, eso les comentaba anteriormente que es interesante. Los paracaidistas no podían portar armas de verdadero peso, de verdadera entidad, ametralladoras, ni siquiera fusiles. Era muy complicado. Llevaban armas cortas y granadas por la ligereza de las mismas. Era un factor enormemente limitante de todas las posibilidades de los paracaidistas. Quiero decir, los paracaidistas podían ejecutar una misión concreta en un tiempo breve y algo que no fuera excesivamente exigente, pero en cuanto se trataba de ganar una campaña, por decirlo así, por sí mismos, aquello se volvía imposible, precisamente por la condición de los paracaidistas de no poder transportar armas pesadas. Y estuvo a punto de costarles la derrota a los alemanes, ¿no? Sí, porque la verdad es que llevaban una pistola con los cargadores de respeto necesarios y 6 granadas de mano. Eso realmente, cuando tú te vas a enfrentar contra una infantería como la neozelandesa o la maorí, que estaba dentro de una de las divisiones que había en Creta, es peligroso. Ellos disponían incluso de cañones antiaéreos. Lo cierto es que hasta que ellos lograron hacerse con precisamente cañones antiaéreos neozelandeses para atacar a los propios neozelandeses y recuperar algunas de las armas que les enviaron a través de esos contenedores de los que estamos hablando. Había paracaídas blancos y verdes para los hombres y gris verdoso para los contenedores, y hasta que consiguieron recuperar armas ya un poco más pesadas, subfusiles básicamente, y fusiles, los primeros MP-40 se utilizan en gran cantidad precisamente en Creta. Sí. Bueno, la clave de la operación en principio era la toma de Maleme.
necesitaban un aeródromo como fuera para poder, es decir, esa era la labor de los paracaidistas, dar un golpe de mano, pero para que luego pudiera llegar la infantería, digamos, más regular, aerotransportada, y pudiera operar. La toma de Maleme era básica en este caso, y lo pasaron muy mal los alemanes, y si lograron tomar el aeropuerto o el aeródromo fue básicamente porque el coronel Andrew no se determinó, digamos, a resistir allí y tal, y al no recibir órdenes, porque los alemanes habían cortado la comunicación con el cuartel general, al no recibir órdenes, Andrew no supo qué hacer. Esto al menos es la versión oficial. Y la Cóndor. Bueno, que entre en acción. Bueno, bien. Sí, es curioso, pero eso no se pone en el libro. Lo que sucedió es lo siguiente. Hubo una preparación desde las 5 de la mañana hasta las 7, que prácticamente es cuando empieza el asalto paracaidista, y una preparación a base de bombardeo. Ese bombardeo no hizo absolutamente ningún daño a la base en sí, y tampoco causó bajas en cuanto a muertos y heridos, pero destruyó las pocas líneas de transmisión telefónica y también destruyó los caminos, porque carreteras no eran, caminos que unían Maleme con el resto. ¿Qué sucedió? Se quedaron incomunicados. O sea, ellos se defendieron en fuerza, pero no disponían, o sea, no tenían la capacidad de ponerse en contacto con sus jefes. Andrew es un hombre que se caracterizaba precisamente por la indecisión. En un principio quería mantenerse a toda costa, luego quiso avanzar cuando se dio cuenta del desastre que habían tenido los paracaidistas. Hay que tener en cuenta que es uno de los pocos sitios donde se usaron los aviones sin motor. Entonces esos aviones aterrizaron en el lecho seco de un río que en realidad era un pedregal. Y la mayoría de los hombres que iban en esos aparatos o murieron o quedaron inutilizados, heridos. Ellos se dieron cuenta, trataron de atacar, pero Andrew no se decidía ni a atacar ni a no. En cuestión de una hora dio 3 órdenes completamente diferentes. O sea, lo cual, como sabemos, en orden contra orden. Es el desastre. Orden contra orden, igual desorden. Y bueno, así la operación acabó saliendo. Es un momento particularmente duro para los británicos, la pérdida de Creta. Incluso el pueblo británico, con su acostumbrada flema y su sentido del humor, acuñó una frase, porque los británicos habían realizado evacuaciones en Noruega, en Francia, en Grecia unas semanas antes, y ahora en Creta, ¿no? El propio Churchill había dicho que todo eso estaba muy bien, pero que las guerras no se ganan con evacuaciones, lo cual es indiscutible. Y entonces, como las tropas británicas que se enviaban a los distintos sitios tenían las siglas BEF, British Expeditionary Force, o sea, Fuerza Expedicionaria Británica, en las islas británicas los propios británicos acuñaron el chiste de que significaba back every fortnight, o sea, de vuelta cada 15 días. Porque, sí, de vuelta esta noche. Sí, ¿no? Entonces era verdaderamente un momento para Gran Bretaña ciertamente muy bajo, un momento en el cual la opinión pública, en fin, tenía una opinión de Churchill, del gobierno en general, bastante baja. Volverá a repetirse ese hecho después en enero del 42 con la pérdida de Singapur, pero sin duda ninguna es un momento duro para Inglaterra, para Gran Bretaña. No, llevas razón, porque la evacuación de Noruega, precipitada, tan precipitada que los mismos alemanes ni se lo creían, o sea, de repente no tenían al enemigo enfrente porque había huido por la noche, estamos hablando de la batalla de Narvik, pero la salida de Grecia también fue precipitada, ellos podrían haber forzado un poco más la situación. Sin embargo, precisamente un ataque paracaidista, uno de los poquísimos ataques paracaidistas que hubo, que es el asalto al canal de Corinto. Sí. El canal de Corinto estaba unido una parte con otra por un puente, entonces un batallón paracaidista alemán saltó mitad y mitad y capturó ambos lados del puente. Y una vez capturada ambos lados del puente, sin embargo, los británicos consiguieron eliminar el puente, que eso fue lo que hizo que se retrasase el petróleo que se necesitaba, bueno, el petróleo, la gasolina que se necesitaba para los aviones. Por eso no se pudo hacer el 10 de mayo y hubo que retrasarlo hasta el 20 de mayo el ataque a Creta. Ajá. Bueno, en sus memorias, Churchill señala a lo largo de la guerra 2 momentos en los que tuvo, o 2 armas que le pusieron particularmente nervioso. Una era los submarinos. Si los submarinos hubieran desarrollado una campaña más sistemática y desde el principio, probablemente hubieran estrangulado el comercio británico y no sabemos lo que hubiera sucedido con la guerra. Y la otra fueron los paracaidistas. Churchill lo que temía es que los alemanes dispusieran de un mayor número de tropas paracaidistas y que repitieran la operación de Creta, sobre todo en la zona del Oriente Próximo, que en aquel momento, mayo del 41, no olvidemos, es simultánea a la rebelión en Irak de Al-Gailani contra el dominio británico. Entonces, él lo que temía es que los
alemanes, puesto que el mundo musulmán e islámico, árabe, digamos que bullía contra la ocupación británica, lo que temía es que los alemanes utilizaran los paracaidistas para poner todo eso, digamos, en contra del Imperio Británico. Pues podría haber sido, pero solamente disponían de 8.000 paracaidistas aproximadamente, y hay que tener en cuenta que en Creta perdieron 4.500 entre muertos, heridos y desaparecidos. Hubo más desaparecidos que muertos, una cosa que todavía no se explica con facilidad. Los alemanes lo vieron desde otro punto de vista. Para Churchill, digamos que esto podía ser el comienzo de una campaña en Oriente Medio contra los intereses británicos, pero los alemanes lo vieron diferente. Los alemanes lo vieron como no el comienzo de una operación en el Mediterráneo Oriental, sino como el final de la campaña de los Balcanes. Es decir, que los puntos de vista estratégicos eran enteramente distintos. No, es que hay que tener en cuenta que ellos iban a empezar la Operación Barbarroja inmediatamente. O sea, lo que ellos tenían previsto era invadir Rusia. Y además su capacidad logística en los Balcanes y en Grecia se había acabado. No tenían capacidad de seguir tampoco allí. Por eso, porque ellos se habían volcado precisamente en el asalto y la entrada a lo que era Rusia en sí. Bueno, quienes sacaron las consecuencias más claras de este tipo de operaciones no fueron los alemanes, que digamos de alguna manera se echaron atrás después de ver el coste humano. Efectivamente, Hitler dijo que no podían seguir haciéndose este tipo de operaciones por el costo que tenían, como bien ha señalado, pero sí fueron los aliados, y los aliados a partir de aquí, británicos y norteamericanos, empezaron a desarrollar las tropas paracaidistas y las emplearían luego con una relativa profusión, aunque también en algunos casos, estoy pensando lógicamente en la operación Market Garden en septiembre del 44, con no muy buenos resultados. No, los resultados de Market Garden pues son como los de Creta, horribles. No gran cantidad de muertos porque realmente se lanzaron 2 divisiones americanas, una británica y 2 brigadas polacas en Market Garden, y sin embargo el número de muertos no es comparable, o de desaparecidos, al que hubo en Creta. Pero también habían evolucionado los paracaídas muchísimo. El gran problema de Creta es que el paracaídas que usa el ejército alemán no tiene esa capacidad de que el soldado vaya en condiciones al campo de batalla. Había una diferencia grande, efectivamente eso iba a preguntar, entre el material que utilizaron los alemanes en Creta, el de 3 años después, o casi 4, de los aliados, no solamente en cuanto al paracaídas, sino también en cuanto a los planeadores. Había una diferencia, los aviones sin motor a los que te referías antes, ¿había una gran diferencia entre unos y otros? Sí, había bastante diferencia. Quizá el tema era que el planeador alemán pesaba menos, pero también podía llevar menos peso. El DSF 230, que es el que se usa en Creta, se usaron entre 70 y 80 planeadores, no se sabe con seguridad exactamente el número. Se construyeron 1.603 por parte de Alemania. Es un planeador de un solo uso prácticamente y no tiene mucha estabilidad, tiene muchos problemas al aterrizaje. Se rompe con facilidad, su manera de construcción no es muy buena. Mientras que el planeador norteamericano y británico que se utiliza, por ejemplo, en Normandía, es infinitamente mejor. Pero no es porque ellos lo hicieran mejor, simplemente porque había evolucionado. No, era la evolución de los años. Exacto, era después. Bien, en cuanto a los soviéticos, no llevaron a cabo ninguna operación particularmente destacada de tipo paracaidista. Que se sepa, ¿no? Que se sepa. Y además, por lo visto, había una práctica que llevaban a cabo en invierno, que era arrojar a sus tropas sobre los grandes túmulos de nieve que había sin necesidad de paracaídas, a baja altura, y las lanzaban sobre ellos. Calculaban un 30% de bajas y para adelante, que se suele decir, ¿no? Ya, pero bueno, ese 30% de bajas a ellos no les preocupaba absolutamente nada. Está claro que la Unión Soviética nunca se preocupó, y hay muchas anécdotas al respecto, por la salud o la vida de sus propios hombres. Era su forma de hacer la guerra, en definitiva, era un derroche humano continuo. Bueno, por último, después de la operación de Creta no se vuelven a utilizar los paracaidistas en la función para la que habían sido concebidos, pero las tropas paracaidistas sí que siguen formando parte del ejército alemán y son empleados en operaciones de infantería. Destacarán en algunos casos de forma muy notable y constituirán una parte sustancial de la élite de la Wehrmacht. Sí, la brigada Ranke, por ejemplo. Ranke estuvo en Creta, el que sería jefe de esa brigada. Lo utilizan como tropas de élite, tropas de choque, tropas de élite, siguen entrenándolos, o sea, se mantiene un entrenamiento anual de entre 8 y 15 días a todos los hombres para que estén en disposición de saltar en paracaídas, pero no saltan.
no saltan. O sea, no se vuelve a producir un asalto aéreo como el de Creta. Pero es muy exigente su entrenamiento. En Sí. O sea, hay una diferencia. El ejército alemán era seguramente el mejor ejército de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a entrenamiento y sobre todo en cuanto a ideología, y luego la élite de ese ejército era precisamente los paracaidistas. Cuando dicen en cuanto a ideología se refiere a adoctrinamiento militar. Vamos a aclararlo, porque si no, ¿para qué queremos más? Bien, pues don José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Creo que ha sido muy aleccionador y creo que es una campaña de la que no se suele hablar en exceso porque es precisamente, pues, queda como aislada en la Segunda Guerra Mundial, está entre la campaña de los Balcanes y la de Rusia y no parece que atraiga demasiado la atención, pero es una operación muy interesante porque es la primera vez que se utilizan los paracaidistas de forma masiva. Pues muchas gracias, don José Antonio, y a todos ustedes igualmente por estar ahí día tras día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.